Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, hoy vamos a hablar sobre la inflación. Este término que a los países le aterra, lo tiene miedo, pero a los economistas les gusta, porque es un tema muy interesante. Porque digo que los países le tienen miedo, le aterriza a algunos países, porque ya sabemos cómo es. Son algunos otros países que espero que los países así, bueno, no pueda dar muchos ejemplos de estos, porque madre mía, imagínate tú que cojamos ejemplo de Venezuela, mejor que no. Este vídeo es hacer lo contrario, por favor, haz lo contrario. Pero antes de empezar hay que definir qué es la inflación. Mira, para explicarlo más fácil, la inflación es para que la gente no haga esto, lo que vamos a ver ahora. Porque yo encontré este vídeo por YouTube y madre mía, la inflación está para que la gente no haga esto. Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo ganar dinero. Primero se coge un billete de 500 euros, lo ponemos al escáner a la impresora, lo cogemos, ya está, multimillonario, así de fácil. Pobres, ¿algún problema? Espero que os haya gustado el video tutorial de cómo ser rico en par de segundos. El chaval este no lo conozco, pero es muy guapo. Pero es muy tonto, fuera coña, muy tonto el tío este. Ahora, ahora sí, en serio, vamos a explicar qué es la inflación. La inflación es que algún político, sí, una entidad pública, así que lo haya votado la gente, va al Banco Central y dice, oye, necesitamos imprimir dinero. Espera, me explico lo que es un Banco Central. Un Banco Central es el sitio donde se imprime cantidades ingentes de dinero. Es decir, que va un político y dice, pues que no sé si va a ser un ministro o extra, que va a ser la función, porque cada país depende, por eso. Va un político y dice, oye, necesito esto para bonos. Y el Banco Central lo impide, lo imprime y hace el político. Después que el político le dice, ¡Just do it! ¡Hazlo, imprímelo! Los bancos lo imprime, se lo da a los pequeños bancos, por ejemplo BBVA, Santander, Caja 7, Caja Verde, así pequeños bancos para que los bancos den a la gente. ¿Eso que produce? Dos cosas. Que la moneda baje, porque si la gente tiene más money, si hay un exceso de demanda, baja el valor de la moneda. Por eso, señores, cuando vemos que si hay mucho billete de 500, mucho billete de 100, salta esta alarma. Alerta inflación. Alerta inflación. Por favor, toda la gente que guarde dinero en oro, por favor. Alerta inflación. Inflacionísima está el valor del peso. Por favor, ahorrar en oro. Inflación, alertísima. Por favor, retirarse. Alerta. Después que haya la alerta, pero sigue imprimiendo dinero y todo esto, ¿qué sucede, señores? Que los billetes de 500 euros del Monopoly baja de valor y que vale ahora, por tanto exceso de esto, ahora un billete de 500 que vale uno de 100 y uno de 100 que vale uno de 10 y así sucesivamente. La inflación es algo, bueno, algo muy peligroso y es muy malo para una economía. O si no, que lo diga a Latinoamérica. Buena broma, es muy malo. Si un país tú ves que dice, tiene mucha inflación. Es decir, cuidado, ahorra en oro, ahorra
o está jodido, porque la inflación es una alerta para saber si un país va bien o va mal. Fuera de broma, la mayoría así de inversores de bolsa y todo esto, la primera cosa para invertir en país, para invertir en deuda de este país, es la inflación, porque si un país tiene mucha inflación, ¿qué sucede? Que los precios suben, la gente no tiene tanta ganancia. ¿Y qué pasa si los precios suben y la gente no tiene pasta, money? Que la gente son pobres, aumenta la pobreza, aumenta todo. Es decir, que la inflación es malísima. Malísima. Por favor, que la gente que te cuente sí que la inflación es buena, es un bulo. Es un bolísimo, porque sí. Es por lógica, sí. Si cada vez la moneda pierde valor, esto pierde valor. Y la gente, y el salario no sube. No sube porque ya está control de todo esto. Señores, esto es malísimo. Encima imprime bono y todo esto. Aún peor. Por ejemplo, en Estados Unidos se está notando ya la inflación 100%. Y en España un poquito también se está notando la subida de precio. Por eso digo yo, tener cuidado. Y ahora vamos a hablar del problema más importante de la inflación. El problem is a very important today. My English is perfect. Sí, ahora fuera de coña vamos a hablar de los problemas que hay en la inflación. Sí, qué problema, ¿no? La gente que ahorra dinero así con fiat, el dinero fiat es en euros, en dólares, en pesos, en la moneda que tú quieras, que está libre, que está con Banco Central. Si tú ahorras, no sé, ya toda la vida ahorrando en un Banco Santander a plazo fijo, y ocurre que tú sabes que cada año el valor de la moneda baja. Esto siempre dice, y es verdad. Si cada año la moneda hace así para abajo, tú estás perdiendo cantidad, tú estás trabajando para cobrar 6% menos, porque tú estás ahorrando. Por eso dice mucha gente que ahorra en oro para tener estos problemas. Mira, hasta te doy un consejo y todo. Inge Consejo, ahora me llamo Inge Consejo. Pues a la gente que está ahorrando así con dinero fiat, que tenga mucho cuidado. Mira, así aprendí una primera palabra. Dinero fiat es el dólar, peso y el euro. Si lo ves, que también hay que aprender palabras, señores, aquí también aprende. Ahora sí, señores, vamos a hablar de lo bueno de la inflación. ¿Qué bueno tiene la inflación? Lo único bueno que tiene la inflación, claramente, son los memes. Esto, señores, es solo papel. El valor le damos nosotros. Por eso la gente dice, no, es que esto es muy seguro. Señores, esto es solo papel. It's a paper. Que esto mañana puede valer menos. Por eso dice que el valor más seguro es el oro. Yo sé que mis pintas son un poco raras, pero me mola. Parezco, no sé, parezco un rapero, cani, algo raro. Ojalá que esto se ponga de moda. Yo quiero ver jóvenes de mi edad así, con un gran futuro. La mente de Maduro viendo este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima, guapo. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.